De nuevo, hoy día vamos a ver la materia que tiene que ver con reproducción celular, ya, que no es lo mismo que reproducción en general, porque no se trata como de los aparatos reproductores ni de ciclo menstrual, sino que se refiere a núcleo, material genético y a mitosis, ya. Estos son los contenidos de la sesión en total. Ya las características del núcleo, características del material genético, el ciclo celular, lo que se conoce en general como mitosis, a pesar de que la mitosis es solamente una, la fase M es una sola de las fases del ciclo celular completo, y cáncer. Ya por temas de tiempo, por temas de... No, de tiempo sobre todo vamos a dividir el video en dos. Ya entonces este video va a ser sobre las generalidades del núcleo y del material genético, y el video siguiente, que ojalá se vea después de este, va a ser sobre el ciclo celular y cáncer. Ya así que partamos nomás. Bueno, cuando hablamos de núcleo tenemos que tener en consideración que estamos hablando de las células eucariontes, ¿ya? Las células eucariontes son las que tienen núcleo verdadero, ya las células procariontes, o sea, las bacterias no tienen núcleo, así que no olvídense de las bacterias en esta parte de la materia, ya porque estamos hablando del núcleo. El núcleo que lo poseen las células eucariontes, o sea, por ejemplo, las células de los hongos, de las plantas y de los animales, es un organelo que posee doble membrana. Recuerden que es una de las preguntas que se repiten un poco en la PSU. ¿Ya cuáles son los organelos de doble membrana? Eran tres, ¿ya? El núcleo, las mitocondrias y los cloroplastos. ¿Ya? La particularidad de la doble membrana del núcleo, por ejemplo, es que tiene nombre propio, se llama carioteca, ¿ya? La envoltura nuclear entonces se llama carioteca, y esta carioteca, esta doble membrana tiene poros, ya tiene hoyitos por donde van a pasar, por ejemplo, y lo más importante, el ARN mensajero que elabora el núcleo y también las subunidades de los ribosomas, ¿ya? Pero ahí vamos a ir viendo. ¿Cuál es la importancia del núcleo? Que en su interior está casi todo el ADN de la célula, ¿ya? Y recuerden que en el caso de las eucariontes, el ADN celular no anda solo, sino que está compactado, ya acompañado de proteínas. Estas proteínas se llaman histonas, con H, ¿ya? Y la sumatoria, la unión, la compactación entre el ADN y las proteínas es la cromatina, ¿ya? Entonces podríamos decir que el núcleo en su interior posee cromatina. Y esta cromatina, cuando se condensa, o sea, cuando se endurece, y eso va a ocurrir al inicio de la mitosis, se va a convertir en lo que se conoce como cromosomas, ¿ya? Entonces finalmente la cromatina es lo mismo que los cromosomas, pero en distintos estados de compactación, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más rato. Entonces las funciones del núcleo aquí están listadas: resguardar y reparar el material genético. Ya, esto es súper importante lo de reparar, porque o sea, el núcleo no es solamente como una caja en donde se guarda el material genético, sino que allá adentro el ADN funciona, y al decir funciona significa que se duplica, que se transcribe, que son procesos que se ven en biología electiva, y también en esos procesos hay errores que el núcleo los maneja, los arregla. ¿Ya? Entonces no es solamente resguardar, sino que también reparar el material genético. Otra función es empaquetar el material para su división, como aquí les decía, se empaqueta gracias a las proteínas histonas y otras. Otra función es producir ARN mensajero para la expresión de los genes. Ya lo vamos a dejar hasta ahí nomás porque el proceso para hacer eso es de biología electivo. 4. Sintetizar ribosomas en el nucleolo. Y esto es demasiado importante. Hay gente, la mayoría de los estudiantes, me he dado cuenta a través de los años, se le olvida esta función, y esta función es igual de importante o muy, muy, muy importante. Eh, Tanto como guardar el ADN me refiero. ¿Por qué? Porque recuerden que los ribosomas son, estrictamente no son organelos, pero los llamamos organelos igual. Son organelos celulares que lo que hacen es sintetizar proteínas, ¿ya? Y recuerden que en la célula las proteínas lo hacen todo, ¿ya? Entonces es el núcleo el que también sintetiza los ribosomas. En un sector en particular más denso, que se ve más oscuro, que se llama nucleolo. Ya lo vamos a ver después. Bueno, la mayoría de las células tienen un solo núcleo por cada una de ellas, ¿ya? Y eso se denomina que son células mononucleadas, mono 1, nucleadas núcleo, un solo núcleo.
Hay algunos tejidos, algunas células que tienen más de un núcleo, suelen ser dos, y a esas se les denominan binucleadas. ¿Cuáles nos interesan a nosotros? Por ejemplo, los hepatocitos. Los hepatocitos, las células del hígado, son binucleadas, el tejido muscular también suele tener más de un núcleo, ya, pero este es un dato más bien anexo porque en la PSU creo que nunca han preguntado esto, ¿ya? Ya, le había dicho que en el núcleo existe en su interior cromatina, ¿ya? Y específicamente en el núcleo interfásico, eso significa cuando la célula no se está dividiendo, o sea, cuando no está en mitosis, cuando está en interfase, ese núcleo presenta dos estados de la cromatina, ¿ya? Podemos diferenciar dos cromatinas dependiendo de su actividad y dependiendo de cómo se ve, ¿ya? La heterocromatina y la eucromatina. ¿Cuál es la diferencia? Su nivel de condensación. La heterocromatina es cromatina condensada. ¿Qué significa condensada? Como más unida, más junta, ¿ya? Y la eucromatina es cromatina descondensada, o sea, donde las proteínas, la histona, no están tan bien unidas al ADN, ¿ya? Y me quiero centrar en la eucromatina. Recuerden que el prefijo eu significa verdadero, entonces eucromatina es verdadera cromatina. ¿Y en qué sentido se le dice verdadera cromatina? Que va a ser este ADN, el ADN que está en la eucromatina, el ADN que se va a duplicar, el ADN que finalmente va a tener información para producir proteínas, porque recuerden, o no recuerden porque es material electivo, pero para que sepan, el ADN lo que hace finalmente es guardar información para luego sintetizar proteínas. Entonces, la eucromatina tiene cromatina descondensada. Eso significa, lo voy a repetir, que el ADN no está tan unido a las proteínas, a las histonas. Como no están tan unidos, como están un poco separados, eso significa que pueden llegar otras enzimas para unirse al ADN y de esa manera activarlas, catalizarlas para que el ADN pueda transcribirse, para formar ARN mensajero, por ejemplo, ¿ya? Por eso es súper fácil asociar lo descondensado a una alta actividad replicativa. Porque ustedes piensen, yo lo pensaba así, que si está descondensado, si está separado, es porque el ADN está funcionando, porque necesita unirse a otras cosas aparte de la histona. En cambio, la heterocromatina es cromatina condensada, acá arriba, cromatina condensada, en donde las proteínas e histona, las pelotitas, están tan unidas al ADN que tienen una baja actividad transcripcional. ¿Por qué? Porque no pueden unirse otras cosas al ADN, porque el ADN ya está pegado a la cromatina, ¿ya? Esta distinción es más bien teórica, la PSU la ha preguntado creo que una vez nomás, pero sería muy sádico que pregunten esto. Ya recuerden que la PSU de biología tiene mucha materia y por lo tanto, como tiene tanta materia, pregunta como una o dos cosas por eje. Entonces no, el DEMRE muy pocas veces se va a ir a preguntas tan específicas, ¿ya? Pero uno tiene que estar preparado para todo. Y acá está el núcleo. Si se dan cuenta, aquí lo que les decía primero, que tiene una envoltura nuclear doble, ¿ya? Donde tiene poros nucleares por donde va a pasar el ARN mensajero y las subunidades del ribosoma. Los ribosomas están acá por fuera de la envoltura, pero recuerden que el nucleolo, que aquí está, que es un sector más denso, más oscuro del núcleo, es el que sintetiza los ribosomas, ¿ya? ¿Quién sintetiza los ribosomas? Pregunta clásica, el nucleolo en particular, ¿ya? Eso. La eucromatina es la que está, ahí está, eh, más descondensada, ¿ya? Por eso se la dibuja como más gris, y mientras que lo que está más condensado es la heterocromatina. Ya la heterocromatina suele estar en la periferia del núcleo y la eucromatina suele estar más al medio, pero ya es un dato muy, muy freak. Ya, como les decía, sorry, el nucleolo no es un organelo por sí solo, ya, porque no está rodeado por membranas, sino que es un subsector o finalmente un área, una región del núcleo. Ya, ¿cuál es la importancia? Sintetiza el ARN ribosomal. ¿Qué significa eso? Que finalmente sintetiza los ribosomas, porque los ribosomas ¿de qué están hechos? De ARN ribosomal. Eso salía en un video hace muchos videos atrás. Y así que eso sobre el núcleo, nada más. Bueno, no nada más, porque se me acaba de acordar de que una de las preguntas clásicas que hacen es, por ejemplo, ¿en qué tipo de célula el nucleolo podría estar bien desarrollado? O grande, o con alta actividad, por cualquiera de esas maneras las pueden preguntar.
Entonces ustedes tienen que pensar, ¿en qué tipo de célula el nucleolo podría estar grande? En una célula que necesite, ¿qué cosa? Muchos ribosomas, ¿ya? ¿Y qué célula va a necesitar muchos ribosomas? Una célula que necesite una alta cantidad de proteínas, ¿ya? Ustedes podrían decir, ya, pues todas las células necesitan proteínas, sí, pero ¿cuáles son las que necesitan una mayor cantidad de proteínas? Las que secretan, las que liberan cosas. ¿Y qué es lo que más se libera, por ejemplo? Hormonas, ¿ya? Enzimas y hormonas. Entonces, ¿qué tipo de célula o qué tipo de tejidos van a tener un núcleo activo más grande, con mayor actividad? Las células o tejidos secretores. Por ejemplo, eh, las pancreáticas o cualquiera de los de los órganos endocrinos que liberen hormonas, ¿ya? Eso sería una pregunta clásica del nucleolo. Ya, lo que viene me lo voy a saltar porque ya no lo están preguntando en la PSU. ¿En qué sentido no lo están preguntando? Ya no preguntan cuál es el experimento de Spearman o de Gurdon o de Hammerling, ya que son los que salen acá, sino que ahora les muestran el experimento y ustedes tienen que explicar una de las partes o en verdad tienen que sacar como conclusiones. Y aquí en los videos por lo menos, en clase lo explico. En los videos me interesa irme a lo más puntual, lo más importante, a lo más general que preguntan en la PSU. ¿Ya? Pero aquí me refiero a que antes, claramente, esto es muy obvio, no se sabían las cosas que se hacían en la perdón, en el núcleo. Ya, como decía, antes no se sabían las cosas que hacía el núcleo. Ya en verdad antes no se sabía nada y empezaron a experimentar. Y hay tres experimentos clásicos que se denominan como los antecedentes históricos del conocimiento que se tiene sobre el núcleo, que es el experimento de Spearman, el experimento de Gurdon, como les decía en el video anterior, o en este video antes de que lo cortara, y el experimento de Hammerling. Yo lo voy a dejar como tarea para la casa, pero si alguien quiere que lo explique a la rápida, Spearman lo que descubrió fue que la información genética que posee una célula no disminuye con la división celular. Porque Spearman pensó, ya, hay una molécula o cualquier cosa que está dentro de la célula que posee la información genética, pero cuando la célula se divide en dos, el material genético también se divide en dos, entonces si eso fuera así, llegaría a un punto en que el material genético ya no existiría, porque si cada vez se va a ir disminuyendo en la mitad, habría un momento donde ya no existiría material genético. Bueno, fue Spearman el que descubrió que la información genética no disminuye con la división celular, ¿ya? Eso es lo importante de él. A Spearman nadie lo pesca, o sea, de verdad es irrelevante. El que sí ha salido la PSU es el experimento de Gurdon, y Gurdon lo que descubrió fue que todas las células del cuerpo poseen información genética, pero que no todas las células del cuerpo tienen la capacidad de formar un nuevo organismo. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que todas las células tengan la misma información genética, no todas las células expresan la misma información. Entonces se dio cuenta que si sacaba, miren acá a la izquierda, si sacaba una célula de un embrión de una rana, eh, finalmente el núcleo de estas células sí podía formar una rana nueva, compleja, ¿ya? En cambio, si sacaba el núcleo de una célula cualquiera de una rana adulta, no de un embrión, por ejemplo aquí sacó una célula del intestino, se dio cuenta de que si ese núcleo lo trasplantaba a un óvulo, entre comillas, cigoto nuevo creado no funcionaba. Ya, o sea, la mayoría detuvo su crecimiento, su desarrollo antes de ser un renacuajo. ¿Ya? ¿Qué descubrió Gurdon con esto? Que hay células, perdón, que hay células que poseen la capacidad de formar un organismo complejo. Ya, esas células, como sale acá, se les denomina totipotenciales. ¿Ya? ¿Y cuáles son las células totipotenciales del cuerpo? Las primeras células después de la formación del cigoto, que es el blastómero. ¿Ya? Eso. ¿Qué quiere decir eso, chiquillos, chiquillas? Que si a nosotros nos sacan el núcleo de una célula cualquiera, por ejemplo el núcleo de la piel
del estómago, etcétera, a pesar de que ese núcleo tenga toda la información genética del cuerpo, no va a poder expresar, no va a tener la potencialidad de formar un nuevo organismo completo. En cambio, si sacaran el núcleo de un blastómero, o sea, de las primeras células que forma un individuo, ese núcleo sí tendría la capacidad de formar un organismo completo. ¿Ya? Lo que pasa es que no se hace porque es antiético andar sacándole célula a un embrión, a un feto. Pero sí se puede. Y finalmente Hammerling es Hammerling, por si acaso, con R. En esta foto sale sin R, si se dice Hammerling. Bueno, descubrió este caballero que la información genética es relevante para la transformación en características visibles, o sea, en el fenotipo. ¿Qué hizo? Trabajó con algas, con dos tipos de algas. Miren, esta es la alga 1, alga 2. Le cortó a la alga 1, a blanca, la cortó en dos. Primer corte, segundo corte. Y dejó el tallo, solo el tallo. Y le trasplantó el núcleo o la patita con el núcleo del otro tallo, del naranjo. Y si se dan cuenta, a medida que pasa el tiempo, lo que va a pasar es que va a ser el núcleo finalmente, la raíz, la que tiene la información para la característica visible que es la flor. ¿Ya? Entonces la conclusión de Hammerling fue que el control de la diferenciación, o sea, el que controla que se exprese un tipo de gene y no los otros, es el núcleo. ¿Ya? Y en este caso, ¿cómo se evidencia que es el núcleo el que controla la expresión de ciertos genes y no de otros? En el tipo de sombrero. ¿Ya? Eso es lo importante de Hammerling. Bueno, insisto en que los antecedentes históricos ya no los preguntan en la PSU, ya, incluso casi que me lo saltaría, pero lo que sí preguntan harto es lo que viene a continuación, ya, que son puras cuestiones teóricas, pero claramente ya sabemos que la biología es bastante teoría y memoria en la PSU, ya en la práctica claramente es una ciencia que necesita de mucha experimentación. Ya, el material genético, como ya lo acabamos de decir en los antecedentes históricos, una de las cosas más importantes de saber sobre él es que la cantidad de ADN y la información que hay en todas las células es la misma. Ya como sale en el primer punto, la cantidad de ADN de las células somáticas es la misma. Alguien que no ha estudiado mucho podría preguntarse cuáles son las células somáticas. Recuerden que las células somáticas son todas las células del cuerpo a excepción de los gametos, ¿ya? Así que todas las células de nuestro cuerpo, tanto de hombres como de mujeres, tienen la misma cantidad de ADN y tienen la misma información, ¿ya? Menos los gametos, claramente. Los gametos son los espermatozoides de los ovocitos. Segundo punto importante, la cantidad de ADN es característica de cada especie, ¿ya? Y si recordamos que el ADN está en el núcleo asociado a proteínas y histonas y la suma de ADN más proteínas es la cromatina y la cromatina condensada son los cromosomas, podemos llegar a la conclusión entonces de que la cantidad de cromosomas es característica de cada especie. ¿Qué quiere decir eso? Hay que tener ojo acá, aunque lo voy a mostrar después con otro dibujo. Significa que todos los humanos, o la mayoría de los humanos, tienen la misma cantidad de cromosomas. ¿Cuántos cromosomas tiene el ser humano? Tiene 46. Se dice que tenemos 23 pares de cromosomas, como son pares, 23 por 2, 46. ¿Ya? No quiere decir que la única especie del mundo tenga 46 cromosomas, porque si no me equivoco, la papa también tiene 46 cromosomas. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos diferencia a nosotros de la papa? No la cantidad de cromosomas, sino que el tipo de información que tienen los cromosomas. Y hay que tener ojo con eso. Tercer punto importante, y lo vamos a ver en el siguiente video, la división celular debe realizarse procurando conservar esta cantidad, ¿ya? Como lo decía Spemann, ¿ya? Antes de dividirse la célula, se va a tener que duplicar el ADN para que las dos células hijas tengan la misma cantidad, ¿ya? ¿Cómo se llama ese proceso en donde la célula duplica su material genético y después lo divide en dos para dividirse? Ciclo celular, ¿ya? Ya. La replicación del ADN que ocurre en la interfase, aunque eso lo vamos a ver en el otro video, pero lo estoy adelantando. La duplicación del ADN que ocurre en la interfase del ciclo celular es un proceso que se denomina semiconservativo. Esa es una pregunta que yo diría que la hacen casi año por medio. ¿Qué significa que la división del ADN sea semiconservativo? Significa que la cadena original de ADN, que está aquí a la izquierda en azul,
primero se divide, acuérdense que es una bicadena, una cadena doble, se divide y si se dan cuenta queda una azul en este lado y otra azul en este otro lado. Y cada una de las hebras antiguas va a funcionar como molde para hacer una hebra nueva. O sea, aquí va a haber un ADN original, antiguo y una copia. Y aquí también. A eso se le denomina semiconservativo. Ya la replicación no se crea un ADN completo de la nada, sino que el ADN antiguo funciona como molde. Ya esto me lo voy a saltar porque ya lo he dicho muchas veces. Ya la cromatina entonces es la unión de ADN con histonas y se empaqueta. Aquí está. Si alguien todavía no se lo imaginaba, empecemos por arriba. Aquí arriba tenemos la cadena de bicadena, ¿ya? De ADN y si se dan cuenta se empieza a enrollar dos veces, da dos vueltas por cada histona. Cada una de estas pelotitas como naranja, rosada son histonas. Se da vuelta dos veces el ADN por una pelotita de histona y va a la siguiente y así sucesivamente. ¿Ya? A esta configuración de las histonas unidas al ADN ya hemos dicho que es cromatina, pero hay un estado previo que se le llama nucleosoma. ¿Ya? ¿Qué es un nucleosoma? Un nucleosoma son 8 histonas unidos al ADN. Entonces vamos a decir que la suma de todos los nucleosomas va a ser la cromatina. Aquí hay nucleosomas, cromatina, esto es pura cromatina. Y cuando ya se condensa mucho, ya cuando se une demasiado uno al lado del otro, forma esto que es el cromosoma. Ya este dibujo es muy bueno. Ya, acá el cromosoma. Este palo es un cromosoma, que no está duplicado como el anterior que parece como marraqueta. ¿Ya? El cromosoma tiene una parte central que se le denomina centrómero, ¿ya? La parte de al medio del centro, por eso se llama así, no es muy original, centrómero. Y en el centrómero hay unas proteínas que acá no se ven claramente, que es el cinetocoro, algunos dicen cinetócoro, da lo mismo la tilde. ¿Ya? Esas proteínas que es el cinetocoro que está en el centrómero son como unos ganchitos que van a servir para que ahí se una después el uso mitótico. Ya lo voy a dejar hasta ahí nomás porque eso lo vamos a ver en el otro video. También los cromosomas en las puntas tienen tiene ADN que son puras adeninas. Acuérdense que el ADN son nucleótidos, los nucleótidos tienen base nitrogenada. Hay mucha adenina una al lado de la otra, adenina, más adenina, más adenina, más adenina, que se configuran en las puntas del cromosoma y a eso se le llama telómero. La importancia de los telómeros también lo vamos a ver en el otro video, sobre todo en cáncer. Y finalmente hay un brazo más largo y un brazo más corto del cromosoma. El brazo corto se le llama Q y el brazo largo se le llama P. Pero eso ya es demasiado específico, así que no se lo aprendan. Entonces, como le había dicho, esto que parece una marraqueta es el cromosoma duplicado, cuando ya se duplica. Ya, porque qué estúpido lo que dije duplicado cuando ya se duplica. Ya, pero es duplicado en el sentido de que antes de la etapa S de la duplicación es solamente un palito y después de la duplicación son dos palitos que parecen la marraqueta. ¿Ya? Y van a ser así, el cromosoma en forma de marraqueta duplicado como lo vamos a estudiar en la mitosis, que es la división celular. Y como sale aquí en el mono, miren acá, cada cromosoma, cada palito va a tener una cantidad X de ADN. ¿Ya? A cada palito se le llama cromátida, ¿ya? Este es un cromosoma de dos cromátidas, un palito, una cromátida, otra cromátida, ¿ya? Y cada cromátida va a tener una molécula o una hebra doble de ADN. Ya, ¿dónde estoy? Los cromosomas pueden clasificarse como cromosomas homólogos o como cromosomas no homólogos. Y lo más fácil, no voy a decir todo esto porque no es necesario, es decir que los cromosomas homólogos son los cromosomas que están en par. Dijimos que teníamos 23 pares, en total eso hace 46 cromosomas. La pregunta es, ¿por qué están en pares? Porque un cromosoma lo aporta el padre y otro cromosoma lo aporta la madre. Entonces el cromosoma 1 de la mamá va a ser homólogo con el cromosoma 1 del papá. Y son homólogos porque son iguales, ¿ya? Tanto en tamaño como en información, en la posición del centrómero. Y los cromosomas, por ejemplo, el cromosoma 1 de la mamá con el cromosoma 20 del papá, son cromosomas no homólogos porque son distintos, porque tienen otro tamaño y tienen otra información, ¿ya? Eso es lo único importante.
23 pares habíamos dicho. Los primeros 22 pares, esto es pura teoría, jóvenes, pero hay que saberla. Los primeros 22 pares se les denomina cromosomas autosómicos, ¿ya? Y al último par, al par 23, se le denomina el par heterocromosómico o mejor conocido como el par sexual, ¿ya? Y en el par sexual tenemos dos distinciones que definen el sexo biológico del individuo. Pueden tener dos cromosomas iguales en el último par, dos cromosomas X, lo que constituye a ese individuo como con sexo biológico mujer. Y en cambio, si tiene este último par distinto, o sea, si un progenitor le aportó un X y otro progenitor le aportó un Y, que claramente sería el hombre, ese individuo es hombre. Ya, XX mujer, XY hombre. Es el último par, el par sexual. Aquí está. Aquí tenemos un cariotipo de un hombre. ¿Cómo yo sé que es un hombre? Porque en el último par tengo XY, ¿ya? Y el X es mucho más chiquitito que... Perdón. El Y es mucho más chiquitito que el X. Y ahí habían unas teorías conspirativas muy divertidas de que este cromosoma Y se estaba cortando y que en algún momento iban a haber puras mujeres y cuestiones muy salfate, que pueden ser verdad o no, bueno, hay que investigar. Ya, pero si eso ocurriría como en miles de millones de años, no sé si vamos a aguantar hasta ahí, en verdad. Bueno, eso. Este es un cariotipo. ¿Qué es un cariotipo? Creo que viene después. Aquí está. Ya, el cariotipo es la esquematización de los cromosomas de una especie, o sea, finalmente la disposición para el estudio de la cantidad de cromosomas. ¿Ya? Esto es artificial, o sea, ¿en qué sentido artificial? Que lo hace el humano para observarlo. No es que en el núcleo de la célula estén ordenaditos. Ya son los científicos los que lo ordenan. ¿Y cómo ordenan? Entonces los recolectan, miren, los recolectan cuando están en su etapa de mayor compactación, cuando están más unidos, condensados. Pregunta clásica de la PSU. ¿En qué etapa del ciclo celular los cromosomas están más condensados, más unidos? En la metafase. Entonces, ¿qué hacen los científicos? Detienen el ciclo celular en metafase y ahí recortan los cromosomas, para decirlo burdamente, y los empiezan a ordenar. Es muy entretenido. Incluso hay varios profes que hacen eso con plasticina, etc. Y los empiezan a ordenar primero encontrando los pares. Ya, el par 1, el par 2, el par 3, el par 4. Si se dan cuenta, no son exactamente iguales, pero los científicos se han dado cuenta de cuáles son los pares, ¿ya? ¿Y cómo lo ordena? Lo ordenan según tamaño y forma. Y sobre todo la posición del centrómero. ¿Dónde estaba ese mono que estaba buscando? Ahí está. El cariotipo entonces se ordena según tamaño y posición del centrómero. Hay cromosomas que tienen el centrómero, el centro, en la mitad, justo en la mitad, ya con todas sus estructuras, con el cinetocoro sobre todo. Los que lo tienen justo al centro se denomina cromosomas metacéntricos, los que lo tienen no tan al centro son metacéntricos, los que no tienen casi la punta acrocéntrico y finalmente los que casi no tienen cinetocoro telocéntrico. Esta es una clasificación que ya la PSU, el TEMRE, no lo está tomando muy en cuenta. Así que no es necesario que se lo aprendan de memoria. Ya, a menos que, bueno, uno nunca sabe lo malditos que pueden ser en el TEMRE, pero bueno, vuelvo a insistir, los obsesivos se lo aprenderán. Si lo quieren saber todo. Los que están como aprendiéndose lo justo, esto es una de las partes que se pueden saltar. ¿Ya? Bueno, ahí alguien puede decir por qué se lo está saltando, es porque lo dije ya. Los cromosomas para hacer el cariotipo son de la metafase, ya porque son más fáciles de manipular porque están más compactados. Ya, y recuerden que ya habíamos dicho algo. La cantidad de cromosomas de una especie es fija para esa especie. O sea, todos los seres humanos, la mayoría de los seres humanos tiene 46 cromosomas, pero no significa que sea única por cada especie. O sea, no cada especie del planeta va a tener una cantidad distinta de cromosomas. Imagínense, hay como no sé cuánto, pero más de 1 millón de especies distintas no significa que cada especie tenga una cantidad distinta de cromosomas. Sería imposible, ¿ya? Lo que se diferencia es la información del ADN, ¿ya? Y el punto 2, el único que voy a rescatar de acá, no existe una correlación entre el grado de evolución y la cantidad de cromosomas. O sea, no significa que entre más evolucionado sea una especie,
más cromosomas tenga, ¿ya? Nada que ver. Aquí están, aquí hay una información acerca de la cantidad de cromosomas de alguna especie, aquí está el humano, 46 cromosomas, estoy viendo cualquiera, el perro tiene 78 y se dice que el humano es más desarrollado, evolucionado que el perro, pero aún así el perro tiene más cromosomas, así que vuelvo a insistir, no significa que entre más cromosomas haya más especies. Qué estúpido. No, eso quiere decir que entre más cromosomas la especie sea más compleja. Y aquí está, la papa, ¿viste? La papa tiene 46 cromosomas y el hombre tiene 46. Y hasta aquí yo me reviso a mí mismo, no soy una papa. Y ustedes se pueden mirar. Y ustedes se pueden mirar también y no son una papa. El tomate tiene 24 cromosomas, la cebolla 16, aquí estoy viendo. Aquí el lirio, una flor, tiene 24 también y la flor no tiene nada que ver con el tomate. La drosofila tiene 8 cromosomas y el jacinto también, ya, para que vayan viendo nomás. Bueno, y esto ya lo dije. La mitad de los cromosomas lo aporta el padre y la otra mitad los aporta la mamá. Los cromosomas después empiezan, cuando se ocurre la fecundación y se crea el cigoto, ahí los cromosomas se empiezan a buscar entre sí. Así como, hola, yo soy el par 5, ¿dónde está el par 5 de la mamá? Etcétera. Y ahí se unen. Hay unos monitos muy... Érase una vez la vida, que es como un monito animado muy antiguo, donde se ve como ese apareamiento de los cromosomas y es muy simpático. ¿Ya? Poseen la misma información los pares. ¿En qué sentido? Y ahí esto es importante. ¿En qué sentido poseen la misma información? Estoy inventando acá que el cromosoma 2 de la mamá tiene la información para el color del pelo y el cromosoma 2 del papá también tiene la información para el color del pelo. ¿En qué pueden diferir? Pueden diferir porque pueden ser iguales también. ¿En qué tipo de información trae? O sea, la mamá puede tener la información para el color del pelo café y el papá puede tener la información del color del pelo rubio, ¿ya? O los dos pueden tenerlo rubio o los dos pueden tener la información del pelo café, ¿ya? Entonces, en, aquí está, en el segundo punto. La información materna puede ser distinta a la paterna. Esto se explica porque cada cromosoma puede expresar o no el mismo alelo, ¿ya? Recuerden que la definición de alelo eran las distintas versiones de un gen. Entonces, ¿cuáles son las distintas versiones que puede tener el gen del color del pelo? Ahí ustedes pueden decir, ya castaño, claro, castaño oscuro, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero no es que el cromosoma 2 de la mamá tenga la información del color del pelo y el cromosoma 7 del papá tenga el color del pelo, ¿ya? No. En los cromosomas homólogos existen los genes de la misma información, que pueden variar un poco, que serían los alelos. Muy bacán esto, acá está. Entonces, por ejemplo, en este par de cromosomas homólogos, uno el materno y otro el paterno, tienen en el mismo locus, en el mismo lugar, la información para la característica P, da lo mismo. Y en este caso, los dos son P mayúscula, así que significa que tanto el cromosoma de la mamá como el del papá aportaron exactamente la misma información. Acá lo mismo, en el A la misma información. En cambio, en el gen B, la mamá da la información B minúscula y el papá da la información de la B mayúscula, ¿ya? Así que eso lo vamos a ver en Mendel, ya porque la B mayúscula o las letras mayúsculas en general expresan características que son dominantes y las letras minúsculas recesivos. Pero eso va lo mismo, lo vamos a ver en otra ocasión. Y eso, jóvenes, entonces en el siguiente video voy a seguir con esta parte que es el ciclo celular, ¿ya? ¿Por qué es importante el ciclo celular? Porque finalmente estamos hablando hasta el momento como de célula estática, pero las células están en constante actividad y una de las actividades más importantes, aparte de hacer la función para la cual fue creada, es que tiene que mantener y dividir, mantener, duplicar y dividir su material genético, ¿ya? Y ese es el ciclo celular, pero lo vamos a ver en el siguiente video.